Bien, ok jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica de ofimática. Pertenecemos a la especialidad de fisioterapia y rehabilitación y en esta oportunidad pues, vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje número 11, lo que significa que estamos en la 11ª semana de clases, prácticamente a mitad de nuestro semestre académico. Bien, el tema que nos toca abordar en esta sesión es hablar acerca de las referencias de celdas. Cuando utilizamos funciones o fórmulas dentro de Excel, se dicen que existen 3 tipos de celdas o 3 tipos de referencias de celdas. Tienes las celdas relativas, tienes las celdas absolutas y tienes las celdas mixtas. La pregunta sería, ¿qué cosa es una celda relativa? Las celdas relativas son básicamente todas aquellas celdas que conforman una hoja de cálculo dentro de Excel y que además dentro de esas celdas nosotros podemos registrar no solo la información, sino también hacer uso de funciones o fórmulas. Por ejemplo, recuerda que una celda tiene una dirección o un nombre, donde primero se hace mención a la columna y después se hace mención a la fila. Un ejemplo sería la celda, por decir, A5. No, nosotros decimos celda A5. No decimos la celda 5A. 5A no existe, es A5. La celda es B5. La celda puede ser C8, C10, A7. Siempre hacemos mención primero a la columna y luego hacemos mención a la fila, ¿correcto? Todas las celdas que existen dentro de Excel son celdas relativas. Muy bien, ¿cuándo se dice que una celda es absoluta? Una celda es absoluta cuando ésta se encuentra protegida por el signo dólar, tanto la columna como la fila. Se dice pues que dicha celda es una celda absoluta, ¿correcto? Y una celda mixta es aquella, por ejemplo, donde la columna es relativa y la fila es absoluta. Se dice que es mixta. O viceversa. ¿Qué significa viceversa? Donde la columna puede ser absoluta y solo la fila puede ser relativa. Y eso también es común cuando usamos funciones o fórmulas donde vamos a tener que hacer referencia a alguna celda o algún rango de celda. Adicionalmente, también dentro de esta sesión hablaremos un poquito acerca de las funciones matemáticas y funciones estadísticas que existen dentro de Microsoft Excel. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, recuerden que siempre formulamos preguntas al inicio de nuestra sesión para el recojo de sus conocimientos o saberes previos. Tenemos aquí 2 preguntas. La primera de ellas nos dice, ¿cuáles son las funciones matemáticas que existen en Microsoft Excel? Si hablamos de funciones matemáticas, ¿cuáles serían estas funciones? A ver, ¿alguien que tenga la respuesta? Sí, tenemos un comentario en el chat, el compañero Frank Vilela. Comenta la función entero, la función redondear, la función suma, ¿correcto? La función promedio, la función raíz, la función max, la función min. Son funciones matemáticas. Excelente, Vilela. Muy bien. Efectivamente, esas son funciones matemáticas. También existen, jóvenes, lo que se llaman las funciones estadísticas. Dentro de Excel no solo hay funciones matemáticas, también hay funciones estadísticas. Las funciones estadísticas, ¿cuáles serían? Tiene que ver con el conteo de datos, ¿no? Por ejemplo,
tenemos la función contar puntos sí, la función contar puntos y conjunto, o la función promedio, promedio punto sí, promedio punto sí punto conjunto. Hay varias funciones estadísticas, pero las principales, digamos, que son o las que se utilizan, las que acabo de mencionar. También hay otra función que te permite, por ejemplo, hallar de repente una tasa de interés, la función tasa, la función interés, la función BAN, valor actual neto, o la función TIR, tasa interna de retorno. Son funciones también estadísticas que tiene Microsoft Excel, ¿no? Bien, ok, es correcto. Felicitamos entonces al compañero Vilela que ha intervenido con la primera pregunta que hace referencia a la mención de funciones matemáticas que existen pues dentro de Excel, ¿no? Muy bien, jóvenes, como en toda sesión también les presento un video introductorio referente al tema del cual vamos a abordar el día de hoy. Y vamos a ver el siguiente video donde nos explica brevemente cuáles son las funciones matemáticas y estadísticas que existen en Excel para de esa manera también ir recordando, ¿no?, cada una de esas funciones y ver a qué grupo pertenece. Vemos el video y luego comentamos. Hola, ¿qué tal? Les habla el maestro Víctor Valenzuela. En esta ocasión vamos a ver funciones matemáticas y funciones estadísticas. Para este ejercicio les voy a dejar la base de datos, el archivo Excel, en la descripción de este video. Para empezar con funciones matemáticas, vamos a ver que hay unas pues, ya conocidas como funciones básicas, en este caso la suma y el promedio. Para iniciar a trabajar con la función de suma, vamos a nombrar este rango de datos. Seleccionamos desde el 5 hasta el 4, lo podemos hacer por los diferentes medios de nombrar este grupo. Yo lo voy a hacer con clic derecho, definir nombre, y le voy a poner el nombre de datos, que aquí ya me lo recomienda, aceptar. Para sumar todo el rango de datos, voy a escribir igual suma datos, que sería similar a igual suma, y escoger los datos de aquí. Okay. También podemos escoger diferentes valores utilizando la coma o el control, y puedo sumar diferentes valores. Muy bien. Lo puedo hacer asignando el nombre, seleccionando yo el rango, o bien definiendo a partir de la coma cuáles quiero sumar. Producto es similar a suma, pero en este caso sería la multiplicación. Producto datos. Y me va a multiplicar el 5 por el 8, lo que me dé por el 3, lo que me dé por el 2, y así sucesivamente hasta el 4. Al igual que con la suma, puedo seleccionar yo los valores haciendo uso del control. Cierro paréntesis y enter. Ahí me va multiplicando uno por uno. Posterior viene raíz cuadrada de la suma. Para esto podemos utilizar raíz o también puede aparecer como RQuad dependiendo de la computadora. Aquí sale raíz. El camino corto sería seleccionar el 64 porque esta es la suma. O bien puedo hacerlo con igual raíz de la suma de los datos. ¿Ok? Ahí, raíz cuadrada de la suma de los datos me tiene que dar exactamente lo mismo. Aunque lo que escribí fue diferente, el resultado es similar ya que hace referencia a la misma suma de datos. Vamos a ver 9 elevado a la quinta potencia. Como operación básica podemos sacar 9 elevado a la quinta. ¿Ok? Así se puede hacer. Si no contáramos con ese símbolo en la computadora, pues podemos hacerlo con la función potencia y ponemos 9,5. El resultado es el mismo. 9 elevado a la quinta, potencia 9 a la quinta. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los datos, m.c.m, de los datos. ¿Okay? Este 360 refleja que es común para todos estos números.
Quiere decir que cualquiera de estos números puede multiplicar y dar como resultado este de acá. Igual también trae el máximo común divisor, lo podemos sacar. Y nos dice, pues en este caso, el 1, ¿no? El 1 puede dividir a todos estos. El promedio de los datos sería la suma de los datos entre la cantidad de los datos. Promedio datos. Lo voy a sacar de otra forma más compleja. Por ejemplo, igual suma datos entre contar los datos. Es lo mismo, ¿no? La suma de los datos entre el conteo de los datos nos tiene que dar el promedio. Por último, aquí en matemáticas vienen los subtotales. Esta es una función híbrido que dependiendo del número que le asignemos es el resultado que nos va a dar. Por ejemplo, si yo pongo el 1, datos, funciona como promedio. Si yo ese 1 lo cambio por 2, funciona como conteo. Si yo ese 2 lo cambio por 9, funciona como suma y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, estas son algunas funciones matemáticas. Si voy a la sección de fórmulas, aquí puedo ver que hay más funciones matemáticas. Dejaré en la descripción una liga donde se explican cómo funciona cada una de estas operaciones. Vamos a funciones estadísticas. Aquí la base de datos es más grande. Tengo una lista de coches, una lista de número de ventas y pues algunos desafíos por el lado derecho. Para lo siguiente voy a empezar nombrando los rangos. Este rango se va a llamar coches y este rango se va a llamar ventas. Voy a empezar a definir acá. El primero pues viene de las matemáticas también, es estadística esta. Promedio ventas. ¿Ok? Recuerden que suma todos los valores y los divide en la cantidad de valores. Igual mínimo ventas. Busca entre esos valores el valor más pequeño. Igual max ventas. Busca entre esos valores el valor más alto. La opción de contar, como lo vimos en la parte de matemáticas, nos va a servir para contabilizar cuántos valores hay en esa lista. En este caso, 17. Para coches vamos a utilizar una función que se llama contara. Contara coches. ¿Por qué contara y no contar? Porque contara se define para contar palabras. Contar coches, 17. Si yo le pongo contar coches, me va a lanzar el número 0, porque contar no cuenta palabras, cuenta números. Muy bien. Pero contara sí cuenta números también. Si yo le pongo contar a ventas, me va a contar la cantidad de números que hay. Y por último, aquí viene un conteo condicional que dice contar sí. O sea, cuenta cuántas marcas han vendido más de 100,000 coches. Entonces vamos a ponerle igual contar punto sí, el rango ventas y el criterio va a ser mayor a 100,000 coches. Mayor a 100,000. Si se fijan, el criterio está entre comillas y ventas, como ya es un rango, no es necesario ponerlo entre comillas. Entonces me dice cuántas marcas han vendido más de 100,000 coches. 4. Incluso se puede hacer al revés, ¿no? Bueno, contar punto sí, cuántas marcas han vendido menos de 100,000 coches. 12. Y si se fijan, como hay una que vendió exactamente 100,000 coches, podemos también hacer esa operación. Contar punto sí, cuántas marcas han vendido igual a 100,000 coches. 4 más, 12 menos y 1 igual. Muy bien, eso ha sido todo. Si te ha gustado el tutorial, no olvides darle like y compartir.
Hasta pronto. Bien, teníamos ahí en el video, ¿no?, las funciones matemáticas que se utilizan mucho, sobre todo cuando hay que sacar ese tipo de cálculos, ¿no? ¿Cuál ha sido la máxima venta, la venta mínima, la venta promedio? ¿Cuánto ha sido, por ejemplo, el total de productos vendidos? ¿O cuál ha sido, por ejemplo, la cantidad total de productos vendidos eh, por categoría o por marca, ¿no? Cuando te dicen el número total de productos vendidos, están hablando de una contabilización de los datos. Y si me dicen que se quiere hallar la cantidad total de productos, están hablando de una sumatoria, ¿no? Una sumatoria de datos. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, jóvenes, se formula una finalidad o propósito con la sesión, a lo cual le llamamos el logro. Como logro, se busca que en esta sesión, al término de la misma, ustedes como estudiantes puedan aplicar el uso de las referencias de celda y el manejo de algunas funciones matemáticas y estadísticas dentro de lo que viene a ser el programa de Microsoft Excel, para lo cual vamos a pasar rápidamente al desarrollo de nuestra actividad sincrónica, donde vamos a aplicar justamente estas funciones matemáticas y estadísticas. Si ustedes recordarán, en la sesión anterior estuvimos trabajando un registro de datos dentro de Microsoft Excel, el cual es el que tienes aquí en pantalla, el cual hacía referencia a un registro de datos, ¿sí?, que contiene información de el registro de citas médicas que habían sido dadas por cada uno de los pacientes que se habían, pues, registrado, ¿no?, dentro de esta data. Y como tú puedes observar, nosotros habíamos obtenido, ¿no?, este número de cita médica a través de funciones, ¿no? Si tú recuerdas, vamos a ampliar esto un poquito, que se puede observar, este número de cita médica se había obtenido en función al año y en función al mes de la fecha de la cita, ¿no? Si tú te das cuenta, por ejemplo acá, esta fórmula lo que hace es extrae el año de la fecha de la cita. En este caso fue en el año 2024. Y a través, pues, de una condición, nosotros generamos lo que viene a ser el código, ¿correcto? O sea, son básicamente varias, ¿no?, las funciones que nosotros estamos combinando para poder generar justamente ese código, ¿correcto? Y a esto lo habíamos visto en la sesión anterior y teníamos esta información. Adicionalmente, habíamos registrado las diferentes especialidades. Esto lo habíamos hecho con una validación de datos. La idea era que si yo venía y cambiaba, por decir, la especialidad, ¿no?, a la de infectología, automáticamente tenía yo que obtener lo que es el precio. Esto funciona como si fuera, pues, un database, ¿no?, una base de datos. Eh, Ese es, digamos, el uso que le estamos dando a nuestra hoja de cálculo de Microsoft Excel. Entonces, la idea es que los datos, mira, automáticamente, si yo cambio algún valor, algún dato en el registro, también termina afectando incluso al gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá nos está mostrando la cantidad de citas médicas que se han otorgado por especialidad, ¿no?, que se han registrado por especialidad. Siendo la especialidad de dermatología, ¿no?, un total de 13 atenciones. Si yo cambio en alguno de los datos por, en este caso, otra especialidad, digamos, neurología, automáticamente, eso termina afectando a la data.
¿no? Ya no son, digamos, 13 las citas en dermatología, sino 12. Obviamente hubo un cambio, ¿no? Una modificación, pero todo está en función a los datos que uno vaya manipulando. Entonces, lo que queremos ahora es hallar ciertos datos en función a la información que nosotros hemos registrado. Que dicho sea de paso, son alrededor de, tenemos un total de aproximadamente 100 citas las que se han registrado, ¿no? A nivel de datos. Entonces, de toda esta información, ¿no? De toda esta información que yo tengo ahí en pantalla, queremos obtener ciertos cálculos que van a ser necesarios para lo que es el análisis de la información. Porque lo que queremos hacer finalmente es analizar la información que tenemos en base a nuestros datos aquí en Excel. Bien, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Tenemos una primera tabla de datos que hemos creado que hacía referencia pues a la columna especialidad y a la columna número de citas. Y lo que se quería obtener era el número de citas por especialidad. Pues bien, ahora lo que yo quiero hacer es obtener, ¿sí?, el total de ingresos que se ha generado para este centro de salud, llámese hospital, llámese posta médica, ¿no? Y queremos un poquito analizar el tema de los ingresos. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es colocar un segundo cuadro, ¿sí? Por aquí vamos a disminuir un poquito el ampliador y este gráfico lo vamos a poner hacia abajo. Vamos a cambiar la posición del gráfico y lo voy a poner por acá. Entonces, aquí, en este cuadro, ¿no?, donde tengo ya el número de citas, yo quiero hallar lo que son los ingresos, ¿no? El total de ingresos que se ha generado por especialidad. Eso es lo que quiero hallar. Para hacer este cálculo, debemos hacer obviamente un cálculo matemático. Yo tengo que saber primero cuál es la especialidad de consulta. Si la especialidad de consulta tiene que ver con cirugía general y me dicen que hay 7 personas que estén atendidos en esa especialidad y me piden hallar el total de ingresos generados por especialidad, entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicar el número de atenciones que se han dado para esa especialidad, que según el ejemplo nos da un valor de 7, significa que son 7 personas las que se han atendido en esa especialidad, y esto lo tendría que multiplicar por el valor de el costo que representa atenderse en esa especialidad. Es decir, el costo para atenderse en una consulta para la especialidad de cirugía general me dice que son de 25 soles. Entonces, si son 7 personas las que se han atendido en dicha especialidad, yo tendría que multiplicar ¿qué cosa? El valor del importe de dicha especialidad por el número de personas que han sido atendidas en dicha especialidad. En este caso, según el ejemplo planteado, sería 25 por 7. Y eso me va a devolver el total de ingresos. Hasta ahí
¿Estamos claros? ¿Se entiende lo que se está planteando como cálculo? Es importante, jóvenes, entender primero qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que nos están solicitando para poder plantear la función o la fórmula que en este caso nosotros queremos aplicar. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es generar una columna que se va a llamar total de ingresos. Vamos a copiar el formato de la celda y lo vamos a aplicar. Ahí está. Tengo la columna total de ingresos. Entonces, este total de ingresos, ¿a qué va a ser igual? Ese total de ingresos va a ser igual al dinero que se está captando, que se está obteniendo en función al número de citas registradas, ¿no? Y se va a multiplicar esa cantidad de citas por el costo o por el precio que representa atenderse en dicha especialidad. Sayuri, ¿se entiende lo que estamos planteando? ¿Preguntas? Sí, profesor. Sí, ¿Estamos claros, no? sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, cuando hablamos del total de ingresos, estamos hablando de el dinero, ¿no? Digamos, lo que va a captar supuestamente, pues, esta clínica, este hospital o este centro de salud, ¿no? Queremos saber, ¿no? ¿Cuánto es el ingreso que se ha generado, ¿no? Según la data, por especialidad, en base al número de atenciones que han dado cada una de ellas. Y tiene que ver justamente con un cálculo matemático que viene a ser pues una multiplicación. Hay dos formas de hallar lo que estoy pidiendo. Profesor, ¿dos formas? Sí, hay dos formas. Una de ellas es mediante una búsqueda y la otra es mediante una sumatoria. Ah, o sea que usted me dice que para hallar ese resultado yo puedo tener dos alternativas. Sí, tú puedes tener dos alternativas. Para ello, ya vamos a plantearlo de dos formas. Ya voy a hacer digamos, voy a aplicar las dos fórmulas para que tú puedas tener un ejemplo y cuando se te plantee en algún momento algo similar como lo que estoy yo indicando, puedas saber, puedas elegir qué función o qué fórmula es la que tú quieres aplicar, ¿correcto? Ya, entonces vamos a hacerlo, repito, pero tomando en consideración dos tipos de funciones, dos tipos de fórmulas, las que podríamos emplear. Vamos a hacerlo de esa manera para que tú tengas el ejemplo y puedas tú finalmente decidir cuál de las dos funciones deseas aplicar. Ya, vamos a dejar por un costadito esto para la forma. Ya, entonces, yo diría, función, ¿no? Porque tengo que codificar, tengo que programar mi función. Para ello, vamos a ampliar un poco. Ahí está, para que se pueda notar la forma que voy a emplear. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es aplicar la función buscar v. ¿Qué hace, profesor, la función buscar v? La función buscar v te permite buscar un dato, un valor, en base
a, a a un parámetro o a un valor que yo voy a tener que ingresar dentro de la sintaxis de la función buscar v. La pregunta sería, ¿cuál es la sintaxis de la función buscar v? Ok, la siguiente. Igual, buscar v, y me pide cuál es el valor buscado. El valor que estoy buscando es el valor que está en la celda H3. El valor contenido en H3 viene a ser el valor que estoy buscando. Punto y coma. La función buscar v me dice, necesito que me digas cuál es la matriz de datos en donde tienes tú la información que desees que yo filtre, que yo busque. Entonces le digo, mira, esa data o esos datos se encuentran en la hoja de datos. Y voy a seleccionar todo el rango de celdas comprendido entre A2 y B16. El rango sería de A2 hasta B16. Si tú observas aquí, mira, en la barra de fórmulas, estos son celdas relativas. Lo que yo te decía en el concepto, ¿no? Que existen tres tipos de celdas. Las celdas absolutas, las celdas relativas y las celdas mixtas. Todas las celdas en Excel son celdas relativas. Nosotros las convertimos en celdas absolutas o incluso en celdas mixtas. Entonces, esta matriz está comprendido entre A2 y B16. Yo voy a pulsar la tecla F4, mira, F4, y automáticamente he convertido el rango en un rango absoluto. Entonces tú te puedes preguntar y puedes decir, profesor, ¿cuándo una celda es absoluta? Fácil, cuando la columna está protegida por el signo dólar y la fila también. Solo ahí se dice, pues, que esa celda es absoluta al estar protegida por el signo dólar. Muy bien, pero la función, ¿sí? Buscar v me dice, necesito que me digas cuál es la columna, cuál es el número de columna que tú deseas que yo traiga dicho dato y lo muestre en pantalla. Tengo que indicar a qué columna hace referencia. Entonces, si nos vamos a datos, la matriz de datos o el rango de celdas que hace referencia a la matriz está conformado por dos columnas, ¿correcto? La primera hace referencia al número de columna 1 y la segunda hace referencia al indicador de columna número 2. En este caso, yo necesito obtener el precio, por eso le digo columna 2. Punto y coma. Y luego me dice, dime cuál va a ser el tipo de coincidencia para ser partícipe de la búsqueda. Entonces yo le digo, oye, la coincidencia es exacta, pero exacta significa falso. Cierro paréntesis de la función y doy Enter. Y ahí está. ¿Qué ha hecho Excel? Está obteniendo el precio de dicha especialidad. Estoy jalando, estoy obteniendo, estoy filtrando
el importe, lo que cuesta dicha cita en dicha especialidad. Si doy Enter, ahí está, me da 25. ¿Qué representa ese 25? Pues representa 25 soles. Le ponemos, y en este caso yo le voy a decir formato contabilidad. Formato de contabilidad y busco el símbolo de español Perú. Buscamos el formato, ahí está, español Perú. Aceptamos. Y listo. Y como esta función contiene el cálculo que estamos haciendo, pues ahí está. Mira. Simplemente doble clic y listo. Acabo de obtener, ¿qué cosa? Acabo de obtener el precio, el costo que cuesta atenderse en dicha especialidad. Bien. Ahora, si a mí me dicen, jóvenes, hallar el total de ingresos, ¿qué cálculo tengo que hacer? Sumar, multiplicar, restar o dividir. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer acá? A ver, ideas. Porque lo que estoy obteniendo, mira, en la columna total de ingresos es el costo. No es todavía el valor total. Lo que tendría que hacer es una multiplicación. Multiplicar el valor por el número de citas o número de atenciones. Entonces, en este caso, tengo que multiplicar, pues, ¿no? El precio que ya lo obtuve por el número de citas. Entonces, en mi función, digo, a lo hallado, multiplico por la celda I3. Y listo. Ya tengo el total de ingresos por especialidad. Y como total general, se aplica simplemente una sumatoria. Entonces digo acá, igual, suma, y selecciono todo el rango de celdas. Tecla F4 para convertirlo en absoluto y listo. El total de ingresos de forma general, el cual incluye a las citas ya registradas, nos da un total de 3.147 soles con 50 céntimos, ¿no? O 50 centavos, como algunos dirían. Entonces, por acá vamos a colocar parte de la función que hemos aplicado. ¿Esto para qué es? Es una fórmula que se va a utilizar para hallar el total de ingresos. Ya está.
Entonces copiamos y aquí modificamos o editamos el texto. Ahí está, esa sería la función. ¿Correcto? Ahí está. Esa es la fórmula para hallar el total de ingresos. Otra de las fórmulas que podríamos haber aplicado, y lo voy a poner acá, al costado para que veas que el resultado es el mismo, sería la función sumar punto sí. La función sumar punto sí es una función que permite sumar un rango de celdas basado en un criterio, basado en una condición. Entonces, primero tenemos que identificar cuál es el. Entonces, aquí me pide tres parámetros. El rango hace referencia al rango del criterio. Y el criterio es la condición en sí. Y el rango a sumar tiene que ser únicamente valores numéricos. Entonces, si analizamos los datos, el rango vendría a ser la columna D, de D3 y el rango pues es justamente hacia abajo. Algunos tipean, lo cual también es correcto. Por ejemplo, sería la fila 102. Entonces yo diría hasta la fila 102. Tecla F4, F4. Bien, ya tengo el rango del criterio, que es la especialidad. Y el criterio pues viene a ser la celda que está aquí, en H3. Y el rango, ok, entonces ya tengo la función, mira, ya tengo la función sumar puntos sí, que repito, va a sumar un rango de celdas, pero basado en una condición. Entonces, tengo el rango del criterio, que es donde está la lista de las especialidades en la columna D. Pero la función ahora me dice cuál es tu rango a sumar. Y el rango a sumar viene a ser justamente los importes. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno selecciona sobre todo el rango. Nosotros sabemos que esto termina en la fila 102. Empieza en D3 y termina en 102, que vendría a ser el rango a sumar. Tecla F4 como absoluto y cierro paréntesis. Y ahí está. Tengo el rango, tengo el criterio y tengo el rango a sumar. Entonces, si yo doy Enter, esto me debe salir 175 también, igual que la fórmula anterior. Ajá, vamos a ver qué me devuelve. Ya, acá hay un detalle. El rango debe ser referencia al criterio.
el rango correcto. Pero el rango a sumar no es la columna D, es la columna E. Supuestamente, en la columna E es donde va a tomar en consideración para hallar la sumatoria. Y ahí está, ¿bien? 105, 360, 245, 160, 360 y listo. Entonces, tienes dos alternativas. Puede ser mediante la fórmula que te había anotado acá, o puede ser mediante la función sumar puntos, ¿sí? Y ahí está. Entonces, en realidad tienes dos alternativas, ¿no? O sumas o lo buscas. Yo voy a optar por quedarme con la función sumar puntos, sí. Y listo. Vamos a hacerlo, pero con la función sumar puntos. Y listo. Ya tengo entonces el total de ingresos por especialidad. Ahora quiero crear un gráfico Entonces, ahora lo que quiero hacer es crear un gráfico para yo poder medir el total de ingresos por especialidad. Entonces, voy a seleccionar, mira, el rango de la especialidad, presiono la tecla control y selecciono el otro rango, el de la columna que dice total de ingresos. Una vez que estén seleccionados, nos vamos a la ficha insertar y voy a buscar un gráfico de líneas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay algunos de los ejemplos del tipo de gráfico que quiero crear. Por ejemplo, yo quiero un gráfico lineal donde me muestre de forma evolutiva los ingresos. Y a este gráfico, que ya lo tenemos en pantalla, podemos aplicar un formato. Puede ser el estilo 7, puede ser el estilo 10. Voy a darle el estilo 10. Digo, total de ingresos por especialidad. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es un cálculo, ¿sí? Que es un cálculo de tendencia, ¿no? Para medir evolutivamente cómo está, cómo está la información, cómo están los datos, ¿correcto? Bien, entonces
Ahí está mi gráfico, total de ingresos por especialidad. Esto lo puedes ya tú luego cambiar, el tema de los colores, de repente que sea un color blanco, y ahí está. Podemos agrandar esto un poquito para poder visualizar la información. Podemos también cambiar el tipo. Acá hay una opción donde te pide cambiar el tipo de gráfico. Hay uno que se llama línea con marcadores. Entonces yo elijo ahí el modelo y agrego como unos puntos. Ahí están esos puntitos. Esos puntitos tienen un color que tú puedes cambiar el color de relleno de cada uno de ellos. También podemos agregar las etiquetas de los datos, que son básicamente los valores monetarios, para tener una idea de cómo se va mostrando, digamos, la información. Que esto puede variar, sí. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que aquí me dicen que la especialidad tiene que ver con el área de dermatología, ¿no? Y claro, esto, repito, si yo manipulo aquí, afecta el cuadro y también afecta la gráfica. ¿Por qué? Porque son datos que están amarrados, ¿correcto? Entonces, de esa manera, pues ya tengo graficado mi total de ingresos por especialidad. Bien, entonces ahí tenemos nuestro gráfico creado que muestra el total de ingresos por especialidad. Ese segundo gráfico lo vamos a colocar al costado del gráfico que ya habíamos creado. Y ahí está. En el gráfico anterior no le agregamos una etiqueta, podríamos agregarle una etiqueta de datos. Ok, entonces ahí están los datos. Y ahí está. Otro tipo de cálculo que yo quiero, digamos, obtener, siempre es importante, atención, guardar los cambios. Cuando ustedes trabajen con un programa, siempre lo que avancen, guarden los cambios. Bien, de forma adicional, quiero obtener ciertos valores o ciertos datos, como por ejemplo, esto se queda por aquí. Yo quiero, por ejemplo, obtener cuál ha sido, o cuál es en todo caso,
cuál es el valor máximo que se ha obtenido o cuál es el valor mínimo que se ha obtenido. Lo puedo hacer por año y por mes. El año ya de por sí sabemos que es 2024, pero podríamos hacerlo por mes. Obvio, considerando el estado de la cita, que puede ser atendido o puede ser por asistir a consulta. Bien, ok. Entonces vamos a crear ese cuadro. Digo, voy a crear primero mi tabla, ¿sí? Mi tablita de datos. Digo acá especialidad. Ahí está. Colocamos el mes, por decir enero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y de forma adicional, aparte de considerar los meses, voy a considerar el año. Pero este año va a tener que ver con el año 2024. Entonces coloco así, año 2024. Verificamos el formato para darle el mismo color de relleno. Color de fuente y especialidad. Ya, ahí está. Creando obviamente el cuadro, ¿no? 12 puntos. Este tiene 16 y este vamos a ponerle 12 puntos. Ya, estos son los meses. Incluso podemos degradar los colores. Profesor, disculpe, ¿los colores es opcional o, o tiene que ser el mismo color, profesor? Ah, los colores de los rótulos. ¿Hablas de los colores que son los rótulos de la tabla de Sí, datos? sí, de enero, febrero, eso es opcional, Ah, podemos no, ponerlo. sí, sí, claro. Yo le estoy poniendo solamente para resaltar, ¿no? Digamos un tono medio amarillo. De repente tú puedes cambiarlo, no sé, por un tono de repente, un gris, gris claro, o un color celeste bajito. Ya tú ves, pues, ¿no? ¿Cuál es el tono que quieres trabajar? Ok, profesor. Pero es básicamente, como te digo, un color referencial, ¿no? Para hacer un poquito de énfasis en lo que es el dato solicitado y el dato hallado. Bien, entonces aquí voy a aplicar la función únicos, digo igual únicos, y voy a jalar los datos que están aquí de la cita, del registro de citas, de acá. F4,
F4 como rango absoluto. Devolver filas únicas, valor falso. Ahí está. Punto y coma. Y el valor que va a devolver es un valor que sea exactamente lo más parecido al dato solicitado. Por lo tanto, el parámetro es 0. Ahora vamos a verificar la sintaxis. Digo igual únicos, columna D, el tipo de exactitud, me dice la matriz vacía. Vamos a ver. Vamos a verificar si estoy bien con el rango. De 3. Claro, acá lo que queremos son filas únicas. Devolver los elementos que aparecen exactamente una sola vez. A ver, vamos a omitir esos valores, ¿ya? Ya, ahí está. Solamente le ponemos igual únicos porque, claro, es una lista nada más la que yo quiero jalar acá. Correcto, repito, digo igual únicos y el rango, ¿no? De D3 hasta D102. Una vez que ya tenemos esto, creamos nuestra tabla. Ya, lo que queremos hallar aquí es el total de ingresos. Del año 2024. Pero lo queremos por mes. ¿Y eso qué significa? Que aquí vamos a insertar una columna y vamos a poner mes. Mes de la cifra. Digo, igual hay una función que se llama la función texto. El valor viene a ser la celda que contiene el dato. Y finalmente, pues me pide un formato. Ponemos 4 veces la letra M. Ahí está la fórmula. Para que me devuelva el nombre del mes. Ya, ahí está. Bien, vamos a ampliar esto un poco. Entonces, cuando me hablan del total de ingresos del año 2024 por especialidad y según el mes, significa que primero tengo que preparar los datos. Y aquí está. Y ahí tengo el nombre del mes. Gracias a la función igual texto. Igual texto, paréntesis y el rango, ¿no? Bien. Entonces, ahí está la función, devuelve el mes. Pero yo quiero que esto salga como si fuera un nombre propio. Y hay una función que se llama la función non propio.
y me devuelve el mes, pero en mayúscula, la letra inicial del mes. Y ahí está. Mira, de enero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Entonces, hemos creado nuestra columna de apoyo que hace referencia al mes de las. Lo que voy a aplicar acá, pregunto, ¿es un conteo de datos? ¿Es una sumatoria? ¿Es el promedio? ¿Es el valor máximo o el valor mínimo? ¿Qué es lo que tengo que hallar exactamente? A ver, ideas. ¿Qué tipo de función utilizo? ¿Qué tipo de fórmula? ¿Voy a contar o voy a sumar? ¿Sumar sería, profe? Claro, tengo que hacer una sumatoria. La función, pregunto, ¿es una sumatoria simple o es una sumatoria basada en una condición? Repito, es una función que voy a sumar. Si bien es cierto, el cálculo es una sumatoria, pero este cálculo es en función a una sumatoria normal o en base a una sumatoria mediante una condición. ¿Podría ser por condición, profe? Omitamos la palabra podría. Es mediante una Es condición. Claro. por una condición. Ya, profe. ¿Por qué? Porque ahí te dice el total de ingresos del año 2024 por, ¿qué dice acá? Por especialidad. Ahí tengo ¿cuántas condiciones? Una condición. Pero no solamente te dicen de la especialidad de dermatología, sino también te dice en función al mes, porque cada mes tendrá pues un número de citas registradas con sus respectivos importes. Entonces, sí es una sumatoria mediante una condición, pero no es una sola la condición. Si fuera una sola la condición, utilizo la función sumar puntos. Pero como hay dos condiciones, en este caso hay dos condiciones, entonces, ¿qué hago? Tengo que usar la función sumar punto sí, punto conjunto. ¿Estamos? Entonces, si te das cuenta, allí tengo específicamente una sumatoria, pero es una sumatoria basada no en una, sino en dos condiciones. Ya la función no es sumar punto sí, es sumar punto sí punto conjunto. Y la función sumar punto sí punto conjunto me dice, primero necesito que me digas cuál es el rango que quieres que yo sume. Ah, tienes razón, güey. Es esta columna de acá. Porque lo que tiene que sumar es el importe. Entonces selecciono todo el rango. Hasta la fila 102. Digo F4, F4, para convertir el rango en absoluto. Esto es un rango absoluto. Repito, ¿cuándo es un rango absoluto? Un rango absoluto o una celda absoluta es aquella donde la columna y la fila están protegidas por el signo de dólar.
cuando están protegidas por el signo dólar, tanto la columna como la fila, se dice que es una celda absoluta. Punto y coma. ¿Qué me pide ahora? El rango del criterio. Un primer criterio tiene que ver con la especialidad. Y un segundo criterio tiene que ver con el mes. ¿El mes de quién? El mes de la cita. Entonces, aquí son básicamente dos condiciones las que yo voy a tener que, en este caso, especificar, ¿no? El criterio 1, que hace referencia a la especialidad, y el criterio 2, que hace referencia al mes. Si ambas condiciones se cumplen, bingo, hace la sumatoria. Si no, no hará nada. Entonces ya tengo el rango a sumar, ya lo tengo. ¿Qué me falta? El rango del criterio. Primer criterio tiene que ver con la especialidad. Entonces vengo por acá y digo, es esta columna, la columna E, y arrastro hasta la fila 102. Ahí termino. F4 para colocar el rango de celdas en un rango absoluto. Punto y coma. ¿Qué me dice la función sumar puntos y punto conjunto? ¿Y cuál es el criterio? La celda que está acá. Esta celda que está acá. Pero acá hay un detalle. Esta fórmula que yo estoy colocando en O3 me debe servir para yo poder jalar de forma vertical. Si yo jalo de forma vertical, la fila debe ser relativa. Pero si yo jalo de forma horizontal, la columna se va a mover. Y yo no quiero que vaya moviéndose la columna. La columna siempre va a ser la columna N. No tiene por qué ir cambiando la columna. Entonces, quien va a ser absoluto es solo la columna más no la fila. Columna absoluto, fila relativa. Punto y coma. Ahora, ¿cuál sería el segundo criterio? El segundo criterio tiene que ver con el tiempo, con el mes. Entonces, en la data tenemos una columna que se llama mes de cita. Todo este rango viene a ser el rango del criterio número 2. Lo selecciono hasta la fila 102. Tecla F4. Punto y coma. Y por último me dice, ¿cuál es el criterio número 2? El criterio número 2 tiene que ver con esta celda, con la celda O2. Pero, acá hay un detalle. Si yo arrastro la fórmula hacia abajo, la fila 2 no se tiene que mover, tiene que ser absoluta. O sea que la fila tienes que proteger. Sí, solo la fila. La columna no, porque si arrastro de forma horizontal, pues tiene que moverse, ¿no? Columna O, P, Q, R, S. Va cambiando, va variando. Y listo, ahí está mi fórmula. Va a sumar, tiene un rango a sumar, pero basado en dos condiciones. Una primera condición hace referencia a la especialidad y una segunda condición hace referencia al tiempo, al mes de efectuada o realizada la cita. Enter. Ahí está. Pero quiero que salga el símbolo de soles. Copio el formato y ahí está. Entonces, la especialidad de dermatología en el mes de enero del año 2024 ha obtenido un total de ingreso de 120 soles. Urología 45, neuro 70. Simplemente hago doble clic y automáticamente, mira, salen los valores. Aquellos que aparecen como vacío es porque no hay citas registradas en el mes de enero de 2024 para esas especialidades. Así como la fórmula lo he copiado de forma vertical,
también lo tengo que copiar de forma horizontal. Ahí está. Y automáticamente me salen los resultados. ¿Te das cuenta? Ahora, yo de forma general puedo mostrar un total. De esos 6 meses, quiero ver el total. Copio el formato y aplico. El total generado, pues, por especialidad. Cuando me piden el total generado por especialidad, ya vamos terminando, pregunto, ¿qué es lo que me piden? ¿Qué voy a hacer? ¿Sumatoria? ¿Voy a ir al promedio? ¿Voy a ir al valor máximo? ¿O me están pidiendo el valor mínimo? Cuando me dicen mostrar el total, total de ingresos por especialidad. ¿Qué sería? Una sumatoria. Tengo que sumar. ¿Qué digo? Función suma. Y selecciono el rango de enero a junio. Y arrastro. Y listo. Estos son los totales que se han generado por cada especialidad a lo largo de esos 6 meses. Y si deseo, puedo aquí tener un total general. Aplico el formato, ahí está, y puedo tener un total general, que vendría a ser una sumatoria por mes, para saber cuál ha sido el total de ingresos por mes. Y a esto también le puedes dar un color de relleno, si deseas. Tú aquí puedes darle un color, un tono, no sé, en base a los valores que estás hallando, calculando, mostrando. ¿Correcto? Voy a tratar de darle un tono bajito nada más a tenerlo como referencia. Ahí está. Y simplemente arrastro. Ahí está, ¿no? El total general por especialidad y el total por mes, considerando todas las especialidades, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Correcto? Esta sumatoria es vertical. También podría decir así, ¿no? Igual suma y sumar de forma horizontal. Debe dar lo mismo. Y efectivamente da lo mismo. ¿Correcto? Ya está. Entonces ya tengo mi cuadro donde tengo esa información. De forma adicional, ya, mira, de forma adicional, ya con esto vamos terminando, quiero mostrar cuál es, digamos, el máximo ingreso o el ingreso máximo. Digo, ingreso máximo. Quiero el ingreso mínimo y quiero también el ingreso promedio.
¿Estamos? Y aparte del ingreso máximo y el ingreso mínimo, quiero el número de atenciones, ¿no? O sea, ¿cuántas citas han sido atendidas de forma adicional? Entonces, estos valores que me están solicitando son cálculos adicionales que yo debo de realizar. Número de atenciones, el ingreso máximo, mínimo y promedio de esa especialidad. ¿Correcto? Pero claro, esto es comprendiendo, considerando los 6 primeros meses. Cuando me dicen el máximo, digo igual max, función max. ¿El máximo de quién? De todo este rango. Y el ingreso máximo ha sido de 120 soles. Que coincidentemente se han dado el mismo monto entre enero y febrero. Arrastra. El ingreso mínimo es hacer uso de la función mínima, considerando los 6 meses. Vamos a aumentar aquí el zoom para que puedas ver nuevamente la fórmula, mira. Igual max y el rango. Nada más. El ingreso mínimo igual, considerando los 6 meses, ¿no? Igual mínimo y el rango. Entonces el ingreso mínimo ha sido de 30 soles en dermatología, en infectología ha sido 20, y el ingreso promedio hace referencia a la función promedio. Quiero hallar el promedio de los ingresos generados entre enero y julio. Y el promedio vendría a ser 65 soles. Para la especialidad de dermatología, urología ha sido el promedio 52 soles con 50 céntimos, y así puede ir variando. Y cuando habla del número de atenciones, esto sí es una función, que es la función contar puntos y punto conjunto. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un conteo de datos, pues, en base a 2 condiciones. Aquí me dice el rango del criterio 1, ¿quién es? Pues tengo que primero considerar la especialidad. Todo esto. F4 como rango absoluto. Y luego me dice el criterio. El criterio viene a ser N3. N3. Punto y coma. Luego me dice el rango del criterio 2. Pues viene a ser donde está el mes, que es básicamente esto. La columna D. De D3 a D102. Tecla F4 y se convierte automáticamente en un rango absoluto. Punto y coma. El criterio pues tiene que ver con el mes, ¿no? Porque a mí dice el número de atenciones, pero acá hay un detalle. Me está diciendo el número de atenciones que por mes o el número de atenciones de forma general. No me especifica, dice el número de atenciones, entonces yo asumo que es por especialidad. Entonces, como es una sola condición, entonces mira, aquí la función simplemente termina con una sola condición, que es la especialidad. Y si es una sola condición, entonces la fórmula simplemente es un contrapunto. Nada más.
Obviamente que el formato ya no va a ser soles, cambias, simplemente le pones general. Número de atenciones, ahí está, 13. 13, 8, 7. Y esa información la puedo contrastar justamente con este cuadro, miren, que coincide. Si a mí me dijeran el número de atenciones, pero por mes, entonces ya la cosa cambia. Tendría que poner una columna mes, ¿no? Enero, febrero, marzo. Pero si me dicen de forma general, pues vendría a ser eso. Está el ingreso máximo, el mínimo y el promedio. Y este es el ingreso total general, ¿no? Considerando los 6 meses de enero a junio, considerando todo. En base a todo esto, hago la sumatoria y muestro el total general, pues, ¿no? Son 390 soles. ¿Y cómo, digamos, cómo corroboro eso? 390, fácil, pues mira, aquí cuántas citas te dieron. 13. ¿Cuánto fue el total? 390. Y cuadra. 390, 13 atenciones. Así está bien el cálculo. Y listo. A aquellas celdas que están vacías, mira, tú puedes seleccionar, te vas a la opción formato de celdas, administrador de reglas, nueva regla, aplicar a celdas que sean igual a, puede ser vacío, o puedo decir celdas en blanco. Aquellas celdas que estén en blanco, aquellas celdas que estén en blanco, repito, vamos a darle un formato, ¿sí? Las celdas que estén en blanco, formato condicional, administrar regla, nueva regla. Aplicas la segunda opción, dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y le dices aquellas celdas en blanco, le vas a dar un color de relleno, por decir, puede ser un gris, y la fuente que sea también un gris. Aceptas, de tal manera pues que no se vea, ¿no? Aceptar, aplicar y aceptar. ¿Por qué no se muestra? Porque al parecer aquí devuelve 0. Ah, entonces aquí cambia la regla. La regla sería que el valor de la celda sea igual a 0. Si el valor de la celda es igual a 0, ahora sí, se aplica ese relleno gris. Todo lo que esté en gris significa que no hay resultados ahí, no hay valores. Simplemente muestra los datos que están con valor. Y listo. Es una forma también de poder ver la información. Esta sumatoria puede continuar. Aquí, por ejemplo, ya no iría el formato de soles, eso lo voy a cambiar al final. El ingreso máximo, bueno, puedo también sacar una sumatoria, ¿no? Que sería 782.50, y el ingreso mínimo de forma general sería pues 120 soles. Y también el ingreso promedio. Solo esta celda, en su formato de celdas, le pongo general, para que no me salga el símbolo de los soles. Y listo, ahí está. Entonces tengo ahí mi cuadro, ¿no? Este total de ingresos lo puedo combinar hasta acá, para que se vea que todo este cuadro tiene que ver con el total de... Y este ya son valores adicionales, ¿no? Como es el número de atenciones, el ingreso máximo, el ingreso mínimo, el ingreso promedio. Ya, que finalmente, pues, considero también que tiene que ver con
el año 2024. Así que si deseas, pues también lo puedes combinar. No hay problema. Y ahí está. Quizás para una mejor visualización, mejor le quito el relleno y le pongo de esta manera. Ahí está. Y de esa forma, pues ya tenemos nuestros cálculos, ¿no? El total de ingresos por especialidad que está tomando la información de este cuadro. Y también puedo tener un gráfico más que haga referencia a los ingresos por especialidad por mes. Si esto es lo que yo quiero graficar, seleccionas, te vas a la ficha insertar y le dices insertar gráfico de columnas y seleccionas el que dice columna 3. Y ahí está. Y ese sería pues el gráfico que estoy generando y que lo puedo poner un poquito más a la derecha. Y ahí está. Y lo puedo mostrar de esa manera. ¿Qué te parece? Puede ser ahí o puedo poner este cuadrito, otro en todo caso, debajo. Aquí. Hago un poquito de espacio para que este cuadro entre acá. Y poder darle un poquito más de tamaño. Ahí creo que está mucho mejor. Y listo. Tengo ahí los meses. Le cambiamos el formato. Te vas al diseño y eliges alguno de los diseños ¿no? De las plantillas. Mira que aquí hay donde se pueda mostrar la información. Obviamente hay que buscar uno que no se vea tan aglomerado, ¿no? Ya en cuestión de estilos, tendrías tú que verificar con cuál es el más adecuado que de repente tú quieres asignar. Este puede ser, pero tiene otra perspectiva, ¿no? Este sí tiene todos los meses, mira, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y se muestra de una forma distinta, media panorámica. También podría ser, a menos que querramos que nuestro gráfico ocupe un poquito más hacia abajo. Ya es un tema, repito, de de diseño y de distribución. Estos son los colores, pues, ¿no? Enero, febrero, ¿no? Es como la leyenda, digamos. Entonces ya dependerá de nosotros el diseño que querramos plantear. Depende mucho del estilo, ¿no? Este es un gráfico 3D, pues los 3D sí muestran varios valores.
En fin, ya lo dejo a tu criterio. Puedes intercambiar también, mira, columnas con filas, ¿no? Por ejemplo, acá lo muestran los meses del año y las especialidades lo muestran aquí, ¿no? Por colores, ¿no? También podría ser. Puede ser este, pero sin los montos, ¿no? De repente por ahí cambiando el diseño a que se vea la escala. Podría ser este también. Es otra perspectiva, otro diseño, ¿no? Este es otro tipo tabla, ¿no? Yo creo que este está mejor. Diseño 10. Aquí para cambiar, yo le dije cambiar filas entre columnas, ¿no? Pero la idea sería con un título, pero sin los montos. Este, por ejemplo, sin los montos. Le digo total de ingresos del año 2024 por especialidad. Por especialidad. Lo ponemos en negrito. Y finalmente, pues también acá podemos aumentar un poquito el tema de la leyenda. Le puedes dar este color blanco, un poco para que resalte. Ahí está. Y lo mismo en el otro lado igual, ¿no? Color blanco, negrito. Y aumentas la fuente, ¿no? 12 puntos en todo caso. Ya, ok. No te olvides al final siempre guardar el archivo. Ya, guardamos los cambios. Y básicamente eso sería todo con respecto a lo que viene a ser el tema del gráfico, ¿no? Ahí está. Total de ingresos por especialidad, ¿no? Voy a reducir esto un poquito para ver si lo posiciono. En todo caso, todo el gráfico, pero lo voy a poner por acá. Pero no quiero que abarque mucho espacio. Yo creo que ahí está bien y este va a quedar por acá. Máximo puede ser a la mitad. Ahí está. Al 100%. Ya, así quedaría, ¿no? Ahí está el gráfico. Entonces ustedes más o menos van mirando, bueno, van calculando y van viendo. La idea es que se pueda observar, se pueda ver, se pueda mostrar, ¿no? Los datos. Esto tiene un área que más o menos lo podemos presentar de esa manera.
y listo. Bien, señores, entonces así es como debe de quedar la actividad. ¿Ok? Ahí está el gráfico, el total de ingresos por especialidad. Hemos hecho gráfico número 1 y gráfico número 2. Este es también el gráfico del total de ingresos por especialidad que se está mostrando, que está tomando como referencia, ¿no? De todos los datos. Aquí ya yo lo he detallado, pero por año, ¿no? Por año. Total de ingresos por año, y no solamente por año, sino considero el tiempo, ¿no? Los meses, ¿no? O sea, la data es del 2024, ¿no? Por especialidad. Podría poner así, ¿no? Total de ingresos por especialidad del año, así, del año 2024. De enero a junio, ¿verdad? De enero a junio. Ahí está, de enero a junio. Bajamos un poquito la fuente y ahí está. Entonces estamos indicando que es del primer semestre del año y le decimos guardar. Bien, jóvenes, actividad asincrónica, tarea, desarrolle entonces el ejemplo realizado en clase. Se les pide ver la videograbación de clase. Son 2 videograbaciones las que van a tener en la plataforma, el video 1101 y el video 1102, que tiene que ver con la clase del día de hoy. Una vez terminado, envían ambos archivos en formato de Excel XLSX sobre la actividad configurada, es decir, sobre la tarea. Lo pueden enviar también por mail interno en el caso de que su presentación estuviese fuera de la fecha límite de entrega. ¿Cuándo es la fecha límite de entrega? Es hasta el domingo 28 de abril del 2024 hasta las 23:59. Ese es el plazo límite para su entrega. Bien, resumen. Conociendo entonces la herramienta de Microsoft Excel, te permitirá realizar gráficos estadísticos y también poder llevar a cabo todo tipo de cálculo con el uso de funciones matemáticas y estadísticas también. Bien, llegamos así entonces a la metacognición. Pregunta número 1. Dice, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Bueno, a lo que le he estado siguiendo, visto que se tomaron los rangos para poder saber cuántas el costo de las especialidades, hizo el otro cuadro. Pues ya primero era la suma, que era una suma conjunta. Y se hizo el otro cuadro que era tipo estadístico. Bueno, es lo que entendí yo, profe. Correcto. Hemos aplicado básicamente la función sumar punto sí punto conjunto y la función contar punto sí, ¿no? Una para poder hallar total de los costos o digamos los ingresos que se han generado de enero a junio, aplicando pues obviamente una sumatoria, ¿no? Basada en 2 condiciones, y hemos hecho pues también un conteo de datos, ¿no? Para poder contabilizar el número de, en este caso, de atenciones, ¿no? Cuántas atenciones médicas se han hecho en base a lo que son las especialidades, y también hemos aplicado la función max, la función min, la función promedio, para hallar cuál ha sido pues el máximo ingreso, el ingreso mínimo, el ingreso promedio. Y hemos creado 2 tipos de gráficos, ¿no? Un gráfico de tipo columnas de 3D y el otro ha sido un gráfico lineal, ¿no? Un gráfico lineal para medir un poco la tendencia, la evolución de cómo se han ido dando los ingresos en base a todas las especialidades, ¿no? Han sido, digamos, los cálculos que hemos hecho y los gráficos que hemos creado hoy día. Bien, con la pregunta que dice qué dificultades tuvimos, quizás lo difícil podría ser es tener cuidado con las referencias de las celdas. O sea, si nos equivocamos en seleccionar el rango de la celda o tomamos otra columna por error, pues es probable que nos salgan otros resultados o que simplemente nos devuelva el valor de cero. Y frente a la pregunta, ¿para qué nos sirve lo aprendido? Pues te va a servir cuando tengas que hacer algún cálculo de esa naturaleza, ¿no? Donde tengas de repente que
hallar el total de ingresos, hallar de repente el número de atenciones médicas, o de repente tengas que contabilizar o hallar el stock total de medicamentos por laboratorio o el número de personal médico, de repente que labora por área. Cuando tenemos ese tipo de cálculos, vamos a tener que recurrir probablemente a las funciones de contar puntos y conjunto, o sumar puntos y sumar puntos y conjunto, ¿no? Que son fórmulas necesarias que ustedes tienen que saber manejar. Y lo otro, pues, son los gráficos, ¿no? El tener gráficos estadísticos en una hoja de cálculo va a ayudar a poder entender mejor la complejidad de los datos, ¿no? Básicamente, para eso es el tema del día de hoy. Bien, señores, consultas, preguntas hasta aquí con respecto al tema, todo lo explicado, todo claro. Muy bien. Ok, señores, entonces, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo sería hasta la próxima. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Gracias, profesor. Buenas noches. Profesor, gracias. Buenas noches. Ya nos vemos.